Dentro de 4000 años, los arqueólogos nos odiarán. Estarán desenterrando recetas que mencionan huevos y preguntándose urgentemente, ¿qué tipo de huevos? ¿De avestruz? Porque hoy en día todos sabemos que nos referimos a huevos de gallina, así que no nos molestamos en aclararlo. Este tipo de registro impreciso es lo que también frustra a los arqueólogos modernos cuando se trata de las descripciones de una tierra llamada Punt, hechas por los antiguos egipcios. Punt era tan famosa que cada registro que hemos encontrado no se molesta en especificar dónde estaba. Pero los investigadores pueden haber hecho finalmente un descubrimiento, y todo gracias a algunos babuinos muy muertos. Punt no desapareció literalmente del mapa como la Atlántida, perdida en el tiempo por un dios enojado. Sin embargo, los cambios culturales y lingüísticos parecen haberla dejado gradualmente en el olvido. Ni siquiera sabemos su nombre real. Los jeroglíficos no tienen vocales, así que la pronunciación exacta de Punt es una incógnita. Podrías argumentar algo como Penet o Penat, pero independientemente de cómo se llamara, era una fuente de cosas fabulosas y costosas. El incienso era especialmente importante para los egipcios, pero también importaban ébano y muchos animales. Y esto no fue solo un derroche ocasional. Punt se menciona en textos jeroglíficos que abarcan milenios. El gobernante del reino antiguo Sahure, en el siglo 25 a.C., encargó tallas que representan una expedición a Punt, regresando con animales y otros cargamentos. Luego está el texto del Reino Medio, el cuento del marinero náufrago, que es unos 500 años más joven que esas tallas, pero aún así tiene unos 2000 años de antigüedad. A veces se le llama la primera obra de ficción conocida en la historia, y en este relato, como era de esperarse, un marinero naufraga. En el cuento, nuestro náufrago se encuentra con una serpiente dorada gigante que se describe a sí misma como el gobernante de Punt. También lo colma de regalos antes de que el marinero regrese a casa sano y salvo. Esto claramente es un cuento inventado. El escritor probablemente no pensaba que el verdadero gobernante fuera una serpiente dorada. Sin embargo, muestra que, en el momento en que se escribió, la tierra de Punt probablemente estaba asociada con una increíble riqueza y un aura mística y de otro mundo. Tal vez la representación más famosa de Punt se encuentra en un conjunto de relieves en las paredes de un templo dedicado a la faraona Hatshepsut, que reinó en el siglo XV a.C. y estaba claramente muy orgullosa de la expedición que envió. Los relieves muestran una gran cantidad de bienes siendo presentados a ella, así como la representación de la ciudad, con palmeras y edificios elevados que se acceden mediante escaleras. Estos relieves tan elaborados también sugieren que el contacto con Punt se había perdido hasta que Hatshepsut lo restableció. Finalmente, tenemos una inscripción en una losa de piedra que data de alrededor del 500 a.C., que sugiere que el comercio con Punt pudo haber continuado durante otros 1000 años después de la expedición de Hatshepsut. Juntando todos estos datos, la relación de Egipto con Punt parece haber sido tan importante durante tanto tiempo que algunos estudiosos la reconocen como el comienzo del comercio global. Por supuesto, para aplicar con confianza el término comercio global, sería bueno saber exactamente dónde estaba, y hemos estado haciendo esa pregunta desde el siglo XIX. Sabemos que estaba al sureste de Egipto, pero eso no reduce mucho la búsqueda. También sabemos que los antiguos egipcios no eran los mejores constructores de barcos, y sus embarcaciones no tenían quillas profundas que facilitaran la navegación oceánica. Durante mucho tiempo, se pensó que la ruta a Punt tenía que ser por tierra o a lo largo del río Nilo. Hasta 2005, cuando los arqueólogos, mientras excavaban un antiguo puerto marítimo, se encontraron con una inscripción que data del siglo XIX a.C.,
que básicamente dice: el faraón me ordenó lanzar una expedición a Punt desde aquí. Así que eso prácticamente confirma que habrían navegado hasta Punt, pero probablemente te hayas dado cuenta de que eso aún no nos dice exactamente dónde está. A finales del siglo XIX, los estudiosos inicialmente situaron Punt en Somalia, pero desde entonces se ha movido a la península arábiga, al sur de Sudán o al norte de Etiopía, e incluso lugares tan lejanos como Uganda o Mozambique. Hoy en día, el consenso parece estar inclinándose lentamente hacia la actual Eritrea, pero sin evidencia arqueológica concreta es difícil precisar más. Sin embargo, eso no ha detenido a los científicos, que han recurrido a una fuente bastante peculiar para encontrar pistas: los restos momificados de los babuinos. Los babuinos fueron venerados, a veces incluso momificados, durante milenios, desde la prehistoria hasta la última dinastía de faraones que gobernaron desde alrededor del 300 hasta el año 30 a.C. Sin embargo, hay un detalle curioso. Los babuinos no son nativos de Egipto y nunca lo han sido, al menos no al mismo tiempo que los humanos. Cada babuino que hemos encontrado allí, y hemos encontrado muchos, fue importado o criado en cautiverio. Entonces, ¿de dónde obtenían los antiguos egipcios a estos babuinos? De Punt, por supuesto, o al menos algunos de ellos. Tanto las tallas de Sahure como el templo de Hatshepsut representan específicamente a los babuinos, y el cuento del marinero náufrago los incluye entre los regalos. Así que, si podemos averiguar de dónde provienen los babuinos, y ya sabemos que son de Punt, eso nos permite finalmente ubicarlo en un mapa. Aunque no puedes preguntarle a un babuino momificado de 3.500 años dónde nació, hay algunas maneras con las que los científicos pueden averiguar el origen geográfico de un animal, y una de ellas es con el estroncio. Cada átomo de estroncio tiene el mismo número de protones, pero los átomos del mismo elemento pueden tener diferentes números de neutrones. Algunas cantidades de neutrones hacen que un átomo sea inestable y radiactivo, mientras que otras son perfectamente estables, pero todos son solo diferentes isótopos. Con un poco de esfuerzo, los científicos pueden detectar las diferencias entre los isótopos del mismo elemento, lo que abre un montón de aplicaciones. Si sales a la naturaleza y recoges una roca con algo de estroncio, casi seguro encontrarás una mezcla de al menos dos isótopos, llamados estroncio 86 y estroncio 87, y la proporción exacta de esa mezcla variará dependiendo de dónde provenga la roca. Pero el estroncio no solo se encuentra en las rocas, también es absorbido por el cuerpo en pequeñas cantidades e incorporado en los huesos y dientes. Los dientes terminan de crecer después de un tiempo, como a los 3 años de vida de un babuino, mientras que los huesos continúan remodelándose. Estudiar la proporción de estroncio en los dientes de un babuino no solo puede decirte dónde vivió cuando era joven, sino también dónde nació, y la proporción en sus huesos puede indicar si eventualmente se mudó durante un periodo significativo de tiempo. En un artículo de 2020, los investigadores hicieron precisamente eso con algunos babuinos egipcios antiguos. Algunos de los especímenes coincidían con las proporciones de estroncio que se encontrarían naturalmente en Egipto. Si bien eso no es particularmente útil para encontrar Punt, sí apoya la idea de que a veces los babuinos eran criados en cautiverio. Sin embargo, los autores encontraron un cráneo de babuino que databa del Nuevo Reino, que claramente había sido importado de otro lugar. La proporción de estroncio en su tejido óseo coincidía con Egipto, lo que sugiere que había vivido allí durante algún tiempo, pero sus dientes tenían una proporción totalmente diferente, lo que significa que había nacido en otro lugar. La pregunta entonces se convirtió en ¿de dónde había sido importado?
La proporción de estroncio en los dientes apuntaba a algún lugar en Yemen, Arabia Saudita, Djibouti, Somalia o Etiopía, lo que no nos lleva mucho más allá en la localización de Punt. Al menos coincidía con el consenso arqueológico, pero afortunadamente podemos hacerlo mucho mejor. Es posible que un artículo de 2023, realizado por un grupo diferente de investigadores, haya reducido Punt a un sitio exacto. Pero para explicar cómo, necesito entrar en un poco más de historia. Cuando los antiguos egipcios entraron en su fase de «vamos a ser conquistados por Alejandro Magno» alrededor del 300 a.C., obtenían sus babuinos de un lugar llamado Adulis, y sabemos exactamente dónde estaba Adulis, en la costa de la actual Eritrea. Estos investigadores no estaban buscando Punt, sino establecer exactamente hasta qué punto se remontaba el comercio entre Egipto y Adulis. Estaban especialmente interesados en un lote de restos de babuinos que databan de alrededor del 800 al 500 a.C. Pero en lugar de estroncio, recurrieron directamente a la evidencia de ADN. Los investigadores secuenciaron el ADN mitocondrial de un grupo de babuinos y también hicieron referencia a secuencias que ya se habían publicado en otros lugares. En total, terminaron con 14 esqueletos y una momia para trabajar. Con anterioridad, ya habían creado una forma de asignar un babuino a una familia específica de ADN mitocondrial que corresponde a una región geográfica específica. Así que el equipo pudo mostrar que su babuino momificado correspondía a un grupo genético que, al menos hoy, vive en Eritrea y el este de Sudán. Esto conecta estrechamente la momia con Adulis, lo que para un arqueólogo es realmente interesante porque potencialmente retrocede la fecha en la que el antiguo Egipto estaba comerciando con Adulis por siglos. Sin embargo, también establece una conexión aún más tentadora con Punt. ¿Recuerdas esa inscripción fragmentaria que mencioné, la que habla de Punt alrededor del 500 a.C.? Bueno, la edad de esa inscripción se superpone con la edad de estos babuinos. Así que sí, los babuinos son de Adulis, pero tal vez también de Punt. Entonces tal vez Adulis es Punt y quizás simplemente pasó por un pequeño cambio de nombre. O como lo expresa el artículo, nuestros hallazgos parecen establecer una continuidad primatológica entre Punt y Adulis. Ciertamente no es un descubrimiento definitivo, y los autores no intentan fingir que lo es, pero aparentemente no son los únicos investigadores que hacen esta conexión, y lo están haciendo con evidencia de ADN. Entonces, ¿hemos encontrado la tierra perdida de Punt? Bueno, parece muy posible, aunque sospecho que los arqueólogos seguirán especulando durante años. Es un poco gracioso cuando lo piensas. Los antiguos egipcios veneraban al dios del conocimiento a través de estos babuinos y preservaban sus cuerpos como parte de esa veneración. Ese acto mantuvo a los babuinos el tiempo suficiente para que hoy podamos aprender de ellos.